¿Qué pasa, gente? Sí, esta es la primera parte de este resumen, pero es debido a que la historia aún no tiene mucho contenido después de lo sucedido en el anime. Eso sí, la historia en este momento está justo después del final del arco que se estaba desarrollando. Koroshiayo Love to Kill es un manga creado por Fe, sí, simplemente Fe, y al día de hoy tiene 59 capítulos recopilados en 12 volúmenes. El anime abarcó hasta el capítulo 42 del manga, y si quieres leerte la historia por ti mismo, cosa que recomiendo, lee desde el capítulo 42. Antes de empezar, como siempre, aquí arriba a la derecha, en la descripción o en un comentario fijado te dejaré el link o la lista de reproducción que contiene otros videos como este. Además, suscríbete para que no te pierdas de los nuevos videos que subiré. El anime terminaría después de que Chato llegara a un acuerdo de cooperación con Ryanja, con Nika a punto de atacar a Jim y con Donnie hablando con una persona a la que llamó Señor Noble. La escena final del tejado no existe en el manga. Chato había podido contactarse con Jim y quedaron de verse. Lo que ella no esperaba era que Jim estuviera acompañado por Nika. Pero no se confundan, no era su rehén. La situación entre Nika y Ryanja estaba por explotar en cualquier momento, así que Jim explicó la situación. Cuando Nika encontró a Jim estaba por llevárselo, pero al salir del lugar en el que estaban, unos secuaces de Donnie aparecieron y le pidieron que les entregara a Jim. Nika pareció obedecer en un inicio, pero seguido a eso asesinó a todos. Nika ya había estado siendo perseguido por culpa de su actitud y después de lo que hizo sin duda también era un objetivo del bando enemigo. Aún después de escuchar la historia, Ryanja desconfiaba de Nika, así que este le pidió que hablaran a solas para darle cierta información. Para eso fueron a un hotel a hospedarse y ahí Nika y Ryanja hablaron a solas. Los ancestros de la familia Noble fueron originalmente una familia prestigiosa protestante que fue extremadamente influyente en el siglo XX. Samuel, el padre de List es el nombre del padre de Chato, se encargó de fingir la muerte de List, el próximo heredero de la familia, ya que este había hecho unos enemigos peligrosos. Aunque bueno, ya sabemos cómo terminaron las cosas. Nika le contó a Ryanja que Donnie y los demás fueron contratados por la familia Noble para encontrar a Chato, pero tal parecía que el objetivo de Donnie no era protegerla, ya que este se había referido a Chato como un detonante. En ese momento su conversación se detuvo ya que varios tipos contratados por la familia Noble aparecieron fuera del hotel. Mientras que Ryanja y Nika se encargaron de retrasar al enemigo, Jim y Chato encontraron una ruta de escape y lograron descender a las cloacas para luego salir a un auto escondido en un bosque cercano. Pudieron haberse ido sin problemas, pero Jim se sentía mal así que fue a lavarse la cara cerca del lugar, acción que provocó que un francotirador lo encontrara. Un disparo resonó por el lugar así que Chato iba a ir en busca de Jim. Ryanja intentó detenerla, pero no le hizo caso. Obviamente su ubicación fue revelada así que el grupo enemigo fue de inmediato tras ellos. Ryanja fue tras Chato e intentó calmarla, y para su sorpresa, Chato se disculpó por su actitud y le pidió que lo ayudara a buscar a Jim. Ryanja no pudo hacer nada ante eso, empezaron a moverse y Jim apareció de entre los arbustos con una herida en la pierna. Pero ese momento de alivio no duró nada, pues el grupo enemigo llegó a donde estaba más rápido de lo esperado. Intentaron regresar rápidamente donde Nika, pero Ryanja notó que el enemigo estaba siguiendo el rastro de sangre de la herida de Jim, así que dijo que él retrasaría el enemigo mientras Chato y Jim regresaban con Nika. Chato, a pesar de que no quería dejar solo a Ryanja, decidió seguir el plan, pero un momento después no paró de escuchar los disparos. Ryanja se estaba cubriendo con los árboles de los disparos de enemigos, pero parecía que el número del grupo enemigo solo seguía aumentando y ya tenía pocos cargadores de pistola. Estaba acorralado, pero entonces el enemigo empezó a ser atacado desde el otro lado. Era Chato quien logró matar a algunos cuantos. Sin embargo, no tardó mucho para que recibiera un disparo a un costado de su pecho que hizo que se desmayara. Cuando Chato despertó estaba en una habitación recibiendo tratamiento, pero ese no era un hospital. Esto se confirmó cuando vio a Jinon, y poco después a Donnie. Ryanja había llegado con Chato después de ser disparada, pero no pudo hacer nada más que renuentemente dejarla en el suelo mientras le decía que iría a buscarla. Chato estaba perdiendo mucha sangre, debía ser tratada, y además el grupo enemigo iba directo hacia ellos. Los secuaces de Donnie encontraron a Chato y de inmediato priorizaron el salvarla, pero antes de nada descargaron una ráfaga de disparos hacia el bosque por si había alguien. Debido a esto, Ryanja tuvo que regresar a rastras malherido con Nika. 5 días pasaron desde entonces y Ryanja se notaba bastante decaído por lo sucedido. Le pidió a Nika una forma de llegar a Chato, pero este no le iba a dar información gratis. Debido a esto, Ryanja tuvo que mostrarle algo interesante. Se arrodilló ante él y estaba por rogarle,
pero entonces un enorme gruñido se escapó de su estómago provocando las carcajadas de Nika y Jin. Tras eso, Nika decidió cooperar. Dijo que no sabe dónde está Chato, pero que deberían estarla tratando bien y que además le harían conocer a cierta persona. Desde entonces un mes había pasado. Chato había sido llevada a una isla rodeada de acantilados. Ahí estaba la casa que su abuelo, Samuel, le había preparado. Chato se parecía a la difunta esposa de Samuel y este se había mostrado feliz de verla, pero por su parte Chato no se veía para nada feliz. Aprovechando una oportunidad incluso atacó a Donnie, quien le escoltaba, pero este se defendió sin mayor esfuerzo, y tras escuchar de Chato que ella no tenía nada que ver con la familia noble, Donnie la atacó mentalmente haciéndole acuerdo ese incidente, la vez que de niña sin querer mató a quien la protegía. Ese ataque fue demasiado para Chato, quien acabó en un estado peor que el de la última vez. Ahora ni siquiera se movía por sí sola. Por otro lado, Ryang y los demás se habían puesto en movimiento. Entre todos se deshicieron de la escolta de Nelson Noble y se reunieron con él. Este era el segundo hijo de Samuel, quien después de la muerte de List se convirtió en el sucesor de la familia. Ryang y los demás pensaban que Nelson no deseaba la existencia de Chato, ya que ella pondría en peligro su puesto como heredero de la familia, así que se reunieron con él para que los contrate. ¿Para qué? Pues para sacar a Chato de su camino. Nelson se rió al escuchar la idea y decidió cooperar. Gracias a él se enteraron en dónde estaba Chato y el momento en que podrían actuar. El día en que se pondrían en marcha para salvar a Chato sería el día en el que la familia Noble se reunía para escuchar la última voluntad de Samuel Noble, ya que a este no le quedaba mucho tiempo. Ryang y Nika serían quienes irían por Chato. Para no ser atrapados por la guardia de la isla mientras escalaban, Jim y Ritzland actuaron de señor en un barco. Nika y Ryanja lograron llegar a la cima, pero no fue hasta el atardecer que se pusieron en marcha. Sin embargo, sucedió algo que no previeron. Estando a punto de que toda la familia fuera a cenar, un sirviente le dijo a Nelson que Samuel lo llamaba, así que este dejó a su esposa e hijo de 6 años en el comedor. Al llegar con su padre, Nelson dejó a uno de sus guardaespaldas esperando fuera de la puerta. Luego entró a la habitación y lo que encontró fue a su padre muerto envenenado al beber vino. Llamó a su guardaespaldas, pero ya era tarde. Su guardaespaldas fue asesinado por Jinon, y Donnie apareció en la habitación. Desde que la madre de Nelson, la segunda esposa de Samuel, fue echada de casa tras descubrirse su infidelidad, Nelson fue muy despreciado por la familia noble. Estos incluso se plantaron la posibilidad de que él fuera hijo de la infidelidad de su madre. Simplemente no le hicieron pruebas porque querían evitar una vergüenza. Irónicamente, la existencia de su medio hermano, List, quien era el único que lo consolaba, solo lo hizo más miserable. Para Samuel, List era el recuerdo de su amada primera esposa, mientras que Nelson era el recuerdo de su vulgar segunda esposa. La razón del por qué List, a pesar de fingir su muerte con éxito, terminó siendo asesinado se debió a Nelson, pues este les contó a los que perseguían a List dónde es que este se escondía. Nelson ahora lo entendía. Donnie había esperado todo este tiempo por este momento, pero Nelson le preguntó qué esperaba. Le dijo que todo esto se debía a la familia noble quienes lo hicieron así. Le preguntó si acaso no esperaba este resultado, si acaso podía juzgarlo. Donnie le dijo que era verdad que él era alguien inapropiado para ese papel, y que por eso había preparado el escenario y alcanzado el clímax de esta historia solo para acompañar al actor principal. En ese momento hizo que Chato entrara a la habitación. Chato no podía quitarse el peso de haber matado al chico que le ayudó. Dentro de su mente se veía como una niña de cuclillas mientras se tapaba las orejas. Ahí apareció su padre, no List, sino el policía que la cogió. Este intentó llamarla, le dijo que escuchara atentamente, pero ella no le hizo caso hasta que él se le acercó, se arrodilló y le habló de cerca. Chato entonces pudo escuchar el sonido de los disparos, seguía escuchándolos, pero no sabía por qué. Su padre entonces le dijo que ya debería saber el por qué, que ella ya no es una niña que solo espera y llora. Chato entonces volvió a ser una adulta, regresó a ver a la salida de la habitación en la que se encontraba. Ahí estaba el chico que la salvó, pero este no la detuvo, simplemente le señaló la salida, y mientras Chato se iba la despidió con una sonrisa. El arma que Donnie le había puesto en las manos a Chato para que matara a Nelson se disparó, pero ese disparo falló. Nelson, aprovechando la confusión, huyó mientras que Chato apuntaba el arma hacia Donnie, pero no hizo nada. Bajó el arma y corrió fuera de ahí. Mientras iba por el pasillo vio una gran mancha de sangre. El peor escenario pasó por su mente, así que de inmediato entró a la habitación a donde se dirigía el rastro de sangre. Ahí de la nada alguien le atrapó por detrás mientras le tapaba la boca. Era Ryanja quien le preguntó qué iba a hacer si es ella la que iba a buscarlo a él.
pero Chatou no tomó en cuenta eso. Ella simplemente se pegó a él como para comprobar que era real la persona frente a ella. Cuando Ryanje y Nika se separaron debido a que se encontraron con la gente de Donnie, el que se llevó la peor parte fue Nika, pues este se encontró con Jinon, quien lo persiguió hasta que no tuvo más remedio que enfrentarlo. Al ver que Jinon se lanzó de frente con sus cuchillos, Nika intentó dispararle, pero fue demasiado tarde. Jinon le clavó su cuchillo en el brazo y luego le cortó el tendón y la arteria, provocando que soltara su arma. Nika se quitó de encima a Jinon pateándole la cara, pero este seguía con su actitud de siempre. De hecho, le recomendó a Nika que ponga presión en la herida. Ahora sin su arma y con un brazo herido, Nika perdió mucha ventaja y tras eso recibió en su cuerpo 4 cuchillos lanzados por Jinon. Este ya solo tenía un cuchillo, así que le pidió a Nika que se disculpe por traicionar a Donnie antes de matarlo. Decía que al menos quería que se reconcilien, pero lejos de disculparse, Nika lo mandó a la mierda. Jinon ni bien escuchó la respuesta, atacó a toda velocidad, pero no estaba en sus planes que Nika lo cegara con la sangre de su brazo. Gracias a esto, Nika logró acertar un fuerte golpe al estómago, pero seguido a eso, Jinon dirigió su cuchillo hacia el cuello de Nika. A pesar de que Ryanje y Chatou lograron reunirse, no pudieron escapar, pues en el patio de la mansión se vieron acorralados. Donnie le dijo a Chatou que esta era su última oportunidad, que iba a dejar que se vaya y que corte sus lazos con la familia noble, pero solo si cumplía la deuda que ella tenía con List. En ese momento uno de sus subordinados trajo a Nelson, quien no tenía forma de defenderse, pero como ya era de esperarse después de ver que Chatou superó su pasado, ella dijo que no iba a dispararle a Nelson, que lo que debía hacer ahora era detenerlo a él, a Donnie. Le apuntó con el arma, pero Donnie ni corto ni perezoso le dijo a Chatou que entonces apunte bien. Sacó una pistola y la apuntó hacia Nelson. Todos los presentes levantaron sus armas. En cualquier momento podía empezar una balacera, pero eso no sucedió debido a que Chatou bajó su arma al ver cómo Mipha lloraba mientras abrazaba a Donnie. Justo en ese momento el sonido de un disparo pudo escucharse, y una bala golpeó la espalda de Donnie. Detrás de todos estaba el hijo de Nelson con un arma. Este entre lágrimas decía que no se metan con su papá. Acto seguido uno de los hombres de Donnie disparó al niño en el hombro, pero Ryanje le disparó a este y Chatou cubrió al niño para que los disparos no siguieran. Cuando la esposa y el hijo de Nelson se quedaron en el comedor para la cena, al hijo de Nelson se le cayó el tenedor debajo de la mesa, así que fue a recogerlo. Tan solo en ese pequeño momento ocurrió una masacre. Toda la familia que estaba cenando fue asesinada. Por suerte la esposa de Nelson aún estaba viva, y ella, junto a Nelson y su hijo, se fueron de la isla en un helicóptero. Donnie, tras ser disparado, le había ordenado a sus hombres que se retiraran. Luego fue llevado a cierto lugar que al parecer le traía recuerdos y ahí dijo que él no se iría de la isla. Se quedó a solas con Mipha, Chatou y Ryanje. Chatou quería saber la razón del por qué Donnie hizo todo esto. Donnie le pidió que se sentara en la silla frente a él y entonces le dijo que en este mismo lugar había pasado mucho tiempo con List. En ese momento recordó una conversación que tuvo con List mientras jugaba ajedrez. List se disculpaba con Donnie ya que no sabía que él estuvo en la guerra y la situación que vivió. Donnie le dijo que no tenía que disculparse, que él simplemente no tenía nada, ni una patria ni nada interesante que contar, que solo estuvo en la guerra porque era el lugar al que le habían asignado. Tras escuchar eso, List le preguntó a Donnie que entonces cómo es que sabía jugar ajedrez. Dijo que él debió haber conocido a mucha gente y que además debió haber visitado muchos lugares. Con gran entusiasmo empezó a hacer una pregunta tras otra. List le dijo a Donnie que quería conocer más de él. Después de escupir sangre debido a la herida del disparo, Donnie le dijo a Chatou, quien se mostró preocupada por él, que no había necesidad de perder el tiempo con cosas inútiles como intentar salvarlo, que esta noche él simplemente había querido ponerle fin al trabajo de su vida usándola para dar el golpe final. Chatou dijo que no podía aceptarlo, que ya mucha gente había sufrido y muerto por todo esto. Le pidió que no muera ya que no quería más muertes. Pero Donnie ya había tomado su decisión, y sus últimas palabras fue que le resultaba extraño que al final pudiera haber un amanecer tan apacible. Desde aquel suceso 2 meses habían pasado, y tras lo ocurrido parecía que Chatou estaba siendo castigada y a la vez protegida. Algo raro, pues le llenaban de papeleo, pero aparentemente era porque no querían que ella saliera a atrapar a los criminales. Para eso ya tenían a alguien más. Nika se les había unido y ahora era su compañero. Hablando de Nika, cuando Chatou y Jim fueron a verlo después de terminar un trabajo, Nika le pidió dinero prestado a Jim. Chatou le preguntó para qué quería el dinero si sus gastos ya eran cubiertos por Risland. Nika dijo que era porque quería comprarles un regalo a Mipha y Jinon, quienes habían decidido empezar una nueva vida yendo a la escuela. Quien los había acogido era un buen hombre a quien Donnie había ayudado bastante.
Después de terminar su ronda de trabajo, Chatou notó que Nika lo seguía. Este le dijo que quería contactarse con Ryanja para agradecerle, ya que si no fuera por él habría muerto. Después de que Donnie murió, Nika llegó con ellos cargando a Jinon inconsciente, y al ver el cadáver de Donnie decidió llevarlo a un lugar para que descansara, pero estaba muy mal herido y seguía desangrándose. Fue ahí que Ryanja lo ayudó a cargar el cuerpo de Donnie y juntos lo arrojaron al océano. Después de eso, Ryanja se había ido sin dejar rastro. Nika le dijo a Chatou que le agradezca por él a Ryanja y se despidió de ella. Chatou en estos 2 meses solo se había contactado una vez con Ryanja. Mientras recordaba aquel momento recibió una llamada de Rizlan. Este le pidió a Chatou que se mantenga calmada y le contó lo sucedido. Habían encontrado un cuerpo, que podría ser de Son Ryanja.